Muy buenos días, compañeros y compañeras, distinguidos miembros del jurado y profesores en general, y a todos quienes nos acompañan. El día de hoy hemos querido presentarles un tema que para algunos parecerá desconocido y para otros tal vez dinámico. Junto con mis compañeros Matías Barahona, Daniel Gallardo, Francisco Gallardo, Pablo Late y quien les habla, Diego Reyes, les presentaremos lo que es la grafología. La mente humana. Desde la creación del universo hasta los tiempos actuales, no existe nada más maravilloso y más complejo que la mente humana. Y esto es por todo lo que significa, todo lo que contiene. Sensaciones, sentimientos, pensamientos, ideologías, psicología. Hoy nos centraremos en esta última y cómo la podemos ver plasmada a través de la letra. Eso es la grafología. Ahora, ¿alguien había escuchado alguna vez la palabra grafología? ¿Sí? Bueno, tal vez es algo que venimos escuchando hace poco tiempo, por lo que puede parecer algo reciente. No es así, sin embargo. La grafología ya se expresa en los tiempos antiguos, desde el comienzo de la historia, pero nos centraremos firmemente en el año 1622, con el tratado hecho por el médico italiano Camillo Bacco, que nos habla sobre las formas de conocer la naturaleza del individuo a través de la escritura. Luego nos iremos al siglo XIX, a sus comienzos, cuando el padre Hipólito plantea las bases definitivas de lo que será la grafología. ¿Cómo? El hombre solía guardar las cartas que sus amigos y parientes le enviaban. Las leía una y otra vez, y tras leerlas muchas veces, se dio cuenta de que había ciertos rasgos que se repetían en las cartas de un mismo autor, pero no así en las que hacía el segundo. Así fue como plantó las bases de lo que conocemos como grafología. Luego vamos a seguir con Jules Cruikshank, quien fue el hombre que siguió con la grafología, desde lo que había hecho el padre Hipólito. Lo que hizo fue llenar todos los vacíos que dejó el padre Hipólito. Por ejemplo, nos habló de los aspectos que analiza la grafología, como son las barras de la D y los puntos de la E. Luego ya nos vamos a ir a finales del siglo XIX, cuando la escuela alemana de grafología ya había adquirido grandeza, era reconocida mundialmente. Allí, Wilhelm Preyer, en su libro de Psicología de la Escritura, comenzó a relacionar la escritura con la mente. Y luego fue George Meyer quien plantó una de las teorías más grandes para esta pseudociencia, que es que todos los movimientos que hacemos, incluyendo la escritura, no vienen de la mano, sino de las energías psicomotoras de nuestro cuerpo. Finalmente, tenemos a Ludwig Klatscher, quien nos planteó que cada uno de los movimientos que hacemos, ya sea corporales, de la escritura, representan lo que somos, nuestra psicología. Eso es. Bueno, como hemos podido observar, la grafología no ha sido considerada una ciencia, puesto que un examen grafológico implica subjetividad y es variable y posee variaciones según las circunstancias, por ejemplo, los sentimientos, las emociones o el contexto físico en que el individuo se encuentra. Pese a ello, en el momento en que se realiza un examen grafológico, este sí logra reflejar rasgos psicológicos que el individuo estuvo sintiendo en este momento. Bueno, las preguntas de investigación que nosotros nos realizamos fueron que si logra la grafología reflejar ciertos rasgos de la psicología humana, qué elementos se deben considerar al momento de realizar un análisis grafológico y por último, qué factores podrían alterar el buen resultado de un análisis grafológico. Bueno, el porqué de todo esto es que la grafología es una pseudociencia muy poco valorada, por así decirlo. Bueno, y tiene ha sido muy poco valorada para asentar los distintos
resultados, por así decirlo. Actualmente la grafología es una pseudociencia muy poco validada, puesto que se conoce como un arte así adivinatorio, puesto que los resultados que se han realizado demuestran, por la redundancia, resultados diversos para comprobarse que es certera o no. Y el para qué de nuestra investigación es para argumentar de manera teórica que la grafología es una ciencia factible al momento de reflejar los rasgos psicológicos de una persona, pero sin olvidar que este análisis está sujeto a variantes como el contexto social, cultural y situacional. Bueno, tras una ardua investigación y recopilación de datos, nos planteamos una serie de preguntas, las cuales vimos anteriormente. Luego de responder estas preguntas, pudimos aseverar que la grafología es una disciplina que logra reflejar con certeza rasgos psicológicos de la personalidad humana, la que luego se convertiría en nuestra hipótesis de investigación. Los objetivos. Como objetivo principal y general de nuestra investigación fue, como ya decía anteriormente, demostrar teóricamente que la grafología sí arroja resultados fidedignos al momento de reflejar la personalidad de un individuo, y con objetivos específicos pero no menos importantes son demostrar las áreas en las que la grafología se emplea y demostrar los antecedentes y origen de la grafología. Como ya todos sabemos, la grafología es una pseudociencia o rama de la psicología que, a pesar de ser usada hace muchos años, tiene información que quizás no sea correcta, y por ello se crea este apartado para ver los problemas con los que nos encontramos en nuestra investigación. Tenemos la idea general de que la grafología no expresa los sentimientos o la personalidad de la persona tan exactamente. Bueno, como ya dijo mi compañera, al momento de hacer un análisis grafológico se deben tomar en cuenta muchos factores, y uno de ellos puede ser la caligrafía. La caligrafía que hacemos cuando niños nos enseña a escribir de una manera que no puede ser como escribimos nosotros, pero nos ayuda. Vamos a tener otras dos ideas que, la primera es la grafología no refleja los cambios de personalidad inmediatamente. ¿A qué se refiere? Un individuo en etapa de adolescencia no reflejará sus cambios de actuar o de pensar en la escritura inmediatamente, sino será al cabo de un tiempo. Y tenemos la otra idea de que la grafología no puede expresar con exactitud habilidades psicomotrices. Con esto me refiero a que no podremos saber si se realiza un análisis grafológico, si la persona es buena para algún deporte o si al momento de moverse puede ser movimiento torpe. Bueno, como hemos visto anteriormente, la grafología no es un concepto que se vaya dando ahora últimamente en la actualidad. Podemos remontarnos a la época griega, donde el griego Dimitrio de Iblera le atribuimos la frase, la escritura es el reflejo del alma, la cual es una muy buena reflexión que acelera toda la filosofía grafológica. Existen varias definiciones para definir lo que es la grafología, ya que esta, al no ser considerada una ciencia, no se ha validado el concepto oficialmente. Tenemos definiciones que abarcan su etimología, que está compuesta de grafo, que proviene del griego graphein, que significa escribir, y compuesta de logía, que proviene del griego logos, que significa estudio o ciencia. También se pueden encontrar definiciones más técnicas, y radican la mayoría en que la grafología es un análisis de la escritura que logra representar la personalidad del individuo en su yo más interior. Podemos atribuirle al escritor Malvin Christus su definición, que dice que la grafología es una ciencia auxiliar de la psicología experimental y una eficaz ayuda en la ciencia forense. Después de todo, la grafología es una técnica de la psicología que usa el estudio de la escritura
para revelar el yo más íntimo de una persona. Bueno, la grafología no es un concepto nuevo. Ha existido desde los tiempos antiguos, cuando los seres humanos primitivos dibujaban en las paredes de las cuevas, o también en las grandes civilizaciones del pasado, como lo fue en la escritura azteca o los jeroglíficos egipcios. Pero no fue sino hasta 1662 que se comienza a trabajar y a estudiar en la grafología. Quien comienza fue el italiano Camillo Valli, quien realiza el primer tratado escrito sobre la materia, que se llama Cómo conocer por carta manuscrita el carácter y naturaleza del autor. Pese a que este tratado fue utilizado como un recurso, o sea, fue utilizado como tratado, como instructivo, perdón, de la materia, no había un método para sentar las bases de la grafología como una ciencia. Se puede considerar que la grafología comenzó hace 2 siglos y tuvo su origen en la alta clerecía francesa a mediados del siglo XIX. El abate francés Jean-Hippolyte Michon es quien descubre el secreto de las letras, con las cartas que le llegaban de sus amigos y parientes. Uno de sus sucesores fue Jules Jamin, quien dedicó su tiempo a llenar los vacíos que Hipólite había dejado. En el siglo XIX, la escuela la alemana de grafología ya se había destacado y ya se consolidaba el hecho de que la grafología, que la escritura era parte del funcionamiento del cerebro. Desde ese tiempo, muchos comenzaron a trabajar con la grafología, consiguiendo grandes avances con respecto a la escritura, la forma con la que se realiza y la motricidad con la que se emplea. Los científicos más importantes fueron Wilhelm Preyer, George Meyer y Ludwig Fleck, respectivamente. Muy bien. Ahora entonces, para entender la grafología más en profundidad, nos vamos a centrar en los aspectos que esta nos permite ver. ¿Ya? En primer lugar, les voy a pedir que se centren en la imagen de ahí arriba. Muy bien. Podemos ver que la letra tiene diferentes sectores. La parte alta, la parte central y la parte de abajo. Cada una significa algo diferente. Pero más que eso, el tamaño de la letra y la inclinación hacia una de ellas significa algo diferente. Ahí. ¿Ya? Ahora, el tamaño de la letra nos habla sobre la capacidad de concentración de la persona. Sobre si será una persona impertinente, si será una persona persistente. Y también nos habla sobre si tiene cualidades de líder o tiene tendencias antisociales. Acá, en la siguiente, podemos ver reflejada la inclinación de la letra. La inclinación de la letra nos dice algo diferente. Nos habla sobre la autovaloración de la persona. Si vemos que la letra está inclinada hacia la izquierda, podemos ver a una persona introvertida, que muchas veces se deja llevar por las emociones. En el sentido contrario, por la derecha, podemos ver a gente extrovertida, gente que reconoce cuáles son sus capacidades y tiende a caer en el juego de la arrogancia, a darse cuenta de dónde están sus límites. Luego nos vamos a centrar acá, en la dirección. La dirección de la letra nos habla sobre la persona en el sentido de si es inteligente, si es una persona que va a luchar por lo que busca, etc. Ahora, estos dos, la inclinación y la dirección, tienen una excepción, que es en el caso de la gente zurda. La gente zurda, por su condición, escribe con una dirección y una inclinación diferente, lo que significará que no reflejará con exactitud lo que se supone que nos va a decir. En esta de acá, nos vamos a referir al estilo y la forma de la letra. El estilo nos habla sobre la energía de la persona, si será una persona irritable, una persona fluida, una persona capaz. La forma, que está basada en figuras geométricas, como lo es el círculo, el cuadrado, el triángulo y los garabatos,
nos va a decir algo diferente dependiendo de cuál sea. El círculo nos habla sobre la continuidad, sobre los sentimientos y el amor. El cuadrado nos habla sobre la seguridad de la persona, qué tan segura es de sí misma. El triángulo es la letra de la sexualidad. Es una letra que representa mucho misterio para la grafología. Pero se ha dicho finalmente que el triángulo representa la sexualidad. Y los garabatos nos hablan sobre la imaginación de la persona. La presión. La presión nos habla también sobre la energía, sobre la vitalidad. Mientras yo más fuerte presión al escribir, significa que yo tengo más ambiciones de poder, de dominio, y también que tengo más fuerza y vitalidad. En cambio, si escribo de una manera más débil o más suelta, significa que tengo debilidades. Siento que las cosas me pasan, que no puedo contra las diferentes luchas de la vida. También puede simbolizar incluso debilidad física. Luego nos vamos con los espacios. Se pueden detectar espacios entre letras y letras, entre palabras e incluso entre renglones. Estos nos hablan sobre si la persona es de mente abierta, si es una persona sencilla o si es una persona compleja, una persona obstinada. ¿Ya? También la velocidad de la persona. La velocidad con la que escribe significa muchas cosas. Por ejemplo, si yo soy capaz de hablar con rapidez ante las cosas, si tengo buenos reflejos, o todo lo contrario. Soy una persona lenta que necesita meditar. La gente que escribe lento tiende a ser más lenta y vacilante a la hora de tomar decisiones. Pero también es más analítica. Se toma el tiempo de analizar las cosas antes de obrar. En cambio, una persona que escribe rápido es una persona con mayor velocidad, que obra con confianza y rápido. Lo que no significa que va a llegar al resultado correcto, solo que va a llegar a uno más rápido. Seguimos entonces acá, con los rasgos que podemos ver al inicio y al final de la letra. Yo puedo escribir simplemente con una línea y empezar mi palabra. También puedo empezar a darles vueltas, puedo marcar puntos si lo deseo. Esto nos habla, en primer lugar, sobre la creatividad y la continuidad de la persona. Bien. Seguimos con la conexión entre las letras. Las conexiones nos hablan sobre cómo es la persona. Nos dice específicamente si es una persona segura. Escribir continuo nos va a decir que yo no puedo empezar una cosa nueva sin haber terminado la que ya estaba haciendo. En cambio, escribir cortado nos dice que yo tengo ciertas inseguridades, que debo estar ejerciendo una férrea vigilancia sobre mí. Debo estarme vigilando constantemente para ver qué tal lo hago. Y también nos centraremos en las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas nos hablan nos menciona que tanto nos valoramos a nosotros mismos, pero en otro sentido. Por ejemplo, si yo escribo con letras mayúsculas grandes, significa que necesito llamar la atención del resto, porque no estoy tan seguro de mis capacidades. Me gusta llamar la atención, ese tipo de cosas. En cambio, mientras yo la haga más pequeña, a un tamaño medio significa más seguridad como persona. Y a un tamaño menor significa humildad e incluso inseguridad. Los usos de la grafología. La grafología en sí se usa en diferentes campos y en diferentes áreas, pero a continuación nos nombraré algunas. La primera es en el área de ahora, ya que se usa para la selección de personajes. O sea, esto me explico. Es que, por ejemplo, a través de la grafología se puede analizar la personalidad de un individuo y así ver mejor en qué cargo o en qué puesto se desempeñaría mejor. Si tiene habilidades matemáticas como contador, economista o etc. Segundo, el área medicinal, donde gracias a la grafoterapia se puede analizar la salud psicológica y física incluso de una persona. Y por último, el área judicial, donde los fiscales o cualquier persona relacionada con la justicia lo utilizan para analizar los escritos de anónimos, de falsos relatos, falsas declaraciones de suicidio, cosas así. Bueno, también la grafología es muy usada en el ámbito forense y criminalístico. Ahora les presentaré dos casos reales en los que la grafología ha podido inferir la personalidad de dos personas asesinas.
Primero vamos a hablar del caso Pánico. El caso Pánico ocurrió en España en el año 1999 por la desaparición de Rocío Pánico. Bueno, al final ella falleció y la primera asesina fue declarada Dolores Vázquez, que era la expareja de la madre de Rocío. Fue sentenciada a 15 años de cárcel y más tarde, en el año 2004, se asesina a otra joven llamada Sonia Caravana. Bueno, el asesino de esta joven fue Tony King y con análisis de ADN se pudo deducir que Tony King había hecho los dos asesinatos. Se hizo un análisis grafológico a la carta que viene a su lado izquierdo, que fue a la madre de Rocío Pánico en una forma de disculpas por su muerte. Bueno, Tony King reflejaba mucha inestabilidad emocional, reflejaba mucha subjetividad y acumulaba muchas emociones negativas, lo que lo hacía caer en su tendencia psicópata. Y vamos a hablar del segundo caso que, aunque no ha sido comprobado, sigue siendo una hipótesis de quién pudo haber sido Jack el Destripador. Bueno, un matemático uruguayo llamado Eduardo Coutinho dice que la verdadera identidad de Jack el Destripador era Stephen Herbert Aberforth, que era un británico cirujano. Bueno, a esa carta que ven ahí, que es una carta censal, se le hizo un análisis grafológico para comparar los resultados y arrojó lo siguiente. Bueno, Aberforth era zurdo, al igual que Jack el Destripador. También se supo que cortaba las gargantas de sus víctimas de derecha a izquierda por ser zurdo. Y también la comparación entre las dos P de Aberforth y las dos P de Ripper significa destripador en inglés, es muy parecida y casi igual a las de Jack el Destripador. Nuestra metodología de trabajo tendrá un enfoque cuantitativo. Nos basaremos en gráficos, cifras, en general en números. Y realizaremos un experimento para poder apoyar nuestra hipótesis. El experimento constará en evaluar 30 manuscritos de personas diestras para acomodar nuestra investigación, los cuales 14 de ellos serán miembros del alumnado bicentenario y 16 restantes serán adultos elegidos aleatoriamente, para lo cual vamos a necesitar papeles, computadores y test de personalidad, los cuales vamos a comparar con los resultados que vayamos dando nosotros. Muy bien, como hemos podido ver en esta presentación, que espero les haya gustado a todos, si bien la grafología es una pseudociencia y es muy ocupada hoy en día en la psicología, es una de las bases de lo que conocemos como psicología experimental y también en la criminalística, es aún una pseudociencia que no ha sido considerada como tal, no es considerada una ciencia, debido a que a pesar de los muchos estudios que se ha hecho, tratando de demostrar su veracidad o su falsedad, no ha habido ninguno que nos permita aseverar con firmeza que es o no es. Nosotros, como grupo, hemos decidido demostrar que la grafología sí nos permite representar los rasgos de la psicología humana. Eso es lo que esperamos demostrar a través de nuestra investigación, que será tomar 30 test grafológicos a personas de diferentes condiciones, tratando de alterar el estado en que escriben para ver cuál es la diferencia que se nota. Nosotros esperamos demostrar que la grafología sí demuestra los rasgos psicológicos de las personas. Muchas gracias.